a grabar, pues, a comenzar grabando. Ya estamos. Bueno, entonces decía pues que el concepto de órgano en el artículo 15 del Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública, entonces es eso, una unidad organizativa que pertenece a una persona jurídica, tanto territorial como no territorial, tanto pública como privada, tanto estatal como no estatal, pero las privadas estatales no nos interesan, solo las públicas o estatales o estatales. Pero entonces una unidad organizativa de una persona colectiva que tiene asignada una función jurídica, o sea, que cumple actos jurídicos, y esos actos jurídicos valen frente a terceros o tienen carácter preceptivo. Eso es de obligatorio cumplimiento, de obligatorio acatamiento, digámoslo así. Después, esto va a ser muy importante después para lo que sigamos viendo con respecto a la organización administrativa. Eso nos va a explicar qué es lo que es la competencia, eso nos va a explicar lo que es la potestad, etc. Aquí viene Jennifer. Entonces, bueno, por el momento eso es así. Pues. Piensen en términos concretos. El consejo de facultad, el consejo de escuela, el decano, el director, el jefe de cátedra, son órganos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En cambio, la biblioteca, la dirección de mantenimiento, el cuerpo de vigilantes, no son órganos, son unidades organizativas, pero no tienen ni funciones jurídicas, funciones materiales sí tienen, y ni sus funciones, digamos, valen. Ellos no pueden emitir órdenes, no pueden obligar a nadie, entonces no tienen carácter preceptivo sus decisiones. Bueno, vamos entonces, creo que volvamos a tratar de compartir la pantalla, y esta pantalla la vamos a compartir aquí con el esquema unificado. Ok, entonces sigamos con los elementos del órgano. Bueno, ya más o menos lo hemos visto, pero vamos a precisarlo un poco mejor. El órgano tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo son las funciones jurídicas que cumple el órgano. Para eso es que existe. Esa unidad organizativa existe para tomar decisiones, consejos de facultad. La cátedra existe para coordinar a los profesores. Para eso existe. Entonces, hay una serie de funciones que les son establecidas en el ordenamiento jurídico. Y la ley, ya vamos a ver que eso fundamentalmente debe ser la ley, o la Constitución a veces establece el elenco de funciones, las atribuciones que puede cumplir ese órgano. Para eso existe. ¿Para qué está mi corazón? Para permitir el bombeo de la sangre y que la sangre alimente mi organismo. Si no existiera corazón, no existo yo. Y si no existiera el corazón, entonces tendría que haber otra cosa que hiciera esa función, porque esa función es esencial. Entonces, para eso es justamente, eso es lo que le da razón de ser al órgano, la función o el conjunto de funciones que va a cumplir. Y eso es lo que se llama competencia. Luego lo veremos después, ¿no? Pero esas funciones tienen que ser cumplidas por gente, por personas físicas. Ese es el elemento subjetivo. Y ese elemento subjetivo se llama el titular. Él o los titulares. Él o los titulares de un órgano son las personas físicas que van a actuar en nombre de ese órgano, que van a encarnar, digamos, físicamente ese conjunto organizativo intelectual que es el órgano. Entonces, aquello que inicialmente se pensó, cuando lo pensó Guierque y todos aquellos pensadores que empezaron a hablar de los órganos, de que el órgano es igual a la persona física que actúa. El órgano rectorado es Cecilia García Rocha, el órgano decano o decanato es Lourdes Wills. Es verdad y no es verdad, no es suficiente. En realidad el órgano es esa persona física o esas personas físicas, porque sin ellas no existiría, no podría actuar el órgano, pero hay algo más, y es que es la institucionalidad que rodea a esa persona. El órgano es esa persona física más la competencia, ¿no? Es decir, la suma de esos dos elementos es lo que hace un órgano. Una persona física solamente sin competencia no es un órgano.
unas competencias sin personas físicas que las actúen, que las actualicen, no es un órgano tampoco. Entonces, la persona física más la competencia es lo que forma el órgano. Y la persona física, además, hay alguien que señala que hay un tercer elemento del órgano, que es el elemento formal. El elemento formal, según esos autores, es aquel que permite determinar que una persona física o varias personas físicas concretas sean tenidas como titulares de ese órgano. ¿Por qué Lourdes Wills es la decana y no yo o Andrea? Bueno, porque se cumplió el procedimiento a través del cual se designa el decano. Y ese procedimiento lo terminó cumpliendo un órgano competente. Es el Consejo Universitario quien designa al decano por tantos años y siempre y cuando cumpla tales requisitos. Y siempre, bueno. Entonces, una vez que ese es como el elemento formal que permite que una persona física sea investida con el carácter de titular de un órgano determinado. Eso es lo que se llama normalmente la designación. Entonces, la designación es el mecanismo formal a través del cual una persona física se convierte en el titular de un órgano. Y esa designación está muy bien, es para, digamos, para nombrar el titular propiamente dicho, pero normalmente el ordenamiento jurídico también regula la suplencia, es decir, cómo en el caso de que el titular falle porque se enfermó, porque viajó, porque pidió vacaciones, cómo se hace para que entonces otra persona física ocupe temporalmente su lugar. Eso es lo que se llama la suplencia. Se nombra un suplente, un sustituto, un adjunto, que va a suplir las ausencias del titular. Todo eso, ¿por qué? Porque hay un principio de la continuidad orgánica. Ese principio de la continuidad orgánica es aquel que postula que el órgano nunca cesa en sus funciones. Un órgano está nombrado, es como mi corazón siempre va a estar funcionando. Así yo me duerma, mi corazón sigue funcionando, una continuidad orgánica. Si se interrumpiera, me muero y deja de existir la persona jurídica. Entonces, el decano no puede dejar de existir, el rector no puede dejar de existir, el presidente de la República no puede dejar de existir. Y entonces, si la persona física no es hábil para actuar en un determinado momento, la persona física que es su titular, tiene que haber un mecanismo igualmente formal que designe quién es el que establezca quién es el que lo suple y cumple sus funciones durante el tiempo que el titular no esté allí, para que la continuidad orgánica se mantenga. De tal forma que cuando ustedes tengan el título de abogado, como yo lo tuve, por un señor que se llamó el rector, que era Jesús María Bianco, bueno, mi título no dejó de ser válido porque ya él no sea del rector. Y cuando Cecilia García Arocha deje de ser rectora, si es la que le da el título a ustedes, ese título seguirá valiendo. Así ya la persona física no exista, así ya no esté en el cargo. Porque hay una continuidad orgánica. O sea, el órgano hace las cosas de manera permanente, él funciona permanentemente y lo que él hace funciona también, tiene validez jurídica permanente, independientemente de que la persona física ya no esté allí o haya sido un suplente el que haya adoptado la decisión, vale igualito que si fue el titular. Espero que esto esté claro, si no ustedes me preguntan, ¿no? Lo otro que tendríamos que ver rápidamente es la relación entonces entre órgano, persona física y persona jurídica. Persona jurídica, UCB, Universidad Central de Venezuela. Órgano, rector o rectorado. Persona física, Cecilia García Arocha. Son tres realidades distintas. Cualquiera lo podría confundir, pero no nos lo podemos confundir. La persona colectiva es el sujeto de derecho administrativo, es la persona colectiva a la cual se van a imputar todas las actuaciones del órgano. Es decir, todo lo que haga Cecilia García Arocha como rectora de la UCB se imputará a la UCB. Entonces, el que actúa es la persona física, pero lo actúa como titular de esa persona, de ese órgano, y como ese órgano pertenece a la UCB, entonces es la UCB la persona responsable, digamos, en la cual recaen los efectos de la actuación de Cecilia García Arocha, no por representación legal, no por contrato de mandato, sino
porque Cecilia García Rocha es el titular del órgano rector de la UCB. Y la UCB, cuando va a hacer ciertas cosas, lo tiene que hacer por intermedio de su rector. Otras cosas las hace por intermedio de su consejo universitario. Otras veces lo hace por intermedio del decano. Otras veces las hace por intermedio del profesor. Yo soy un órgano de la UCB y ustedes al final habrán tenido una formación impartida por la UCB, no por Gustavo Urdaneta, sino por la UCB. Lo que yo estoy haciendo se imputa a la UCB, que es la persona jurídica de la cual forma parte el órgano profesor de Derecho Administrativo. ¿Está claro eso? Ustedes pueden buscar más ejemplos, después podríamos, porque es importante que tengamos clara esa distinción entre persona, órgano y titular del órgano. Clases de órgano. Bueno, rápidamente, órganos, yo les he hablado del decano y del consejo universitario, o del rector y el consejo universitario, el consejo de facultad y el decano. Son órganos individuales y colegiados. ¿Cuál es la diferencia? El número de titulares. Cuando un órgano tiene un solo titular, una sola persona física es el titular, es un órgano individual, unipersonal también se le dice. Y cuando el órgano tiene varios titulares, todos forman parte de ese mismo órgano, es un órgano colegiado. Y eso tiene su importancia, lo veremos después cuando hablemos de la colegialidad. Los órganos simples y complejos. Un órgano simple, ojo, no es lo mismo que lo anterior. El órgano simple es aquel órgano que no se puede descomponer en otros órganos. El decanato, el decano, es un órgano simple, no tiene organitos más pequeños. En cambio, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas es un órgano complejo porque se descompone en órganos más pequeños. El decanato, el consejo de facultad, el consejo de escuela, los profesores, el control de estudio, son órganos, para ciertos efectos, el órgano colectivo, el órgano complejo, perdón, actúa como una sola cosa. Cuando el consejo de facultad actúa, lo hace en nombre de la facultad. Cuando el decano actúa, lo hace en nombre de la facultad. Esa es la facultad, la que está actuando. Pero tiene, entonces, un titular que es el decano o el consejo de facultad. Pero luego, para ciertas cosas, es el director de la escuela o el consejo de escuela o el jefe de la cátedra el que hace ciertas cosas. Y lo está haciendo también en nombre de la facultad, pero como un órgano individual. Como un órgano, perdón, se me confunde, como un órgano simple. Entonces, la clave entre órgano simple y órgano complejo, el órgano complejo es un órgano en sí mismo, pero luego se descompone para ciertas tareas en otros órganos inferiores. Y cada uno de esos órganos, tanto el complejo como los inferiores, como los internos, tienen los dos elementos que componen todo órgano. Un titular o varios titulares y una competencia. Órganos, esto es importante, porque esto de órgano complejo y órgano simple, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros hablamos de ciertos órganos complejos, creemos que estamos hablando de una persona jurídica. Creemos que es una persona jurídica y resulta que no es una persona jurídica. Ustedes, por ejemplo, podrían creer que un ministerio, el Ministerio de Educación Superior, es una persona jurídica, distinta de un instituto autónomo. No, no, el ministerio no es, ningún ministerio es una persona jurídica, por más que es grande, tiene una cierta competencia, tiene una sede, pero no es una persona jurídica, es un órgano de la República de Venezuela. Y entonces, ese órgano, Ministerio de Educación Superior, tiene un titular, que es el Ministro de Educación Popular, de Educación Superior, y tiene unas competencias distintas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Defensa. Entonces, y que también tiene otros titulares. Cada uno de esos tiene su titular. Ese es un órgano complejo. Entonces, a veces, y eso lo tendrán ustedes que ir aprendiendo poco a poco, verán que la Procuraduría General de la República no es una persona jurídica, sino un órgano complejo de la República de Venezuela. Como la Asamblea Nacional es un órgano complejo de la República de Venezuela. Como el Tribunal Supremo es un órgano complejo de la República de Venezuela. Son órganos de la República y la persona es la República. Las facultades son órganos complejos de la universidad. No tienen personalidad jurídica cada una de las facultades. Órganos internos y externos. Esto depende de hacia dónde va dirigido el efecto jurídico de la función que cumple el órgano. Cuando el órgano sirve a la propia organización es un órgano interno. Entonces la dirección de personal, por ejemplo, de la facultad
cumple funciones para la facultad. Pero el decano es... Voy a quitar la cámara porque dice que está inestable. Bueno, déjenme ver si sigue, perfecto. Cuando cumple funciones hacia el exterior es un órgano externo. Pero en cambio, cuando cumple funciones hacia el propio interior de la organización, es un órgano interno. Y en ambos casos es un órgano, siempre y cuando tenga los requisitos para ser un órgano. Activos, consultivos y de control, igual, por el tipo de función que cumplen. La mayor parte de los órganos tienen funciones activas, de decisión, toman decisiones, dictan actos administrativos que valen para cambiar la situación jurídica de alguien. Pero hay otros que tienen simplemente la facultad de emitir opiniones, son órganos consultivos. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, el Consejo de Estado tiene funciones consultivas, un consultor jurídico dentro de un ministerio tiene funciones consultivas. Y funciones de control, aquellos órganos que no deciden nada ni emiten opiniones, sino que controlan a los otros órganos. La Contraloría General de la República, las unidades de auditoría interna dentro de los distintos organismos públicos, son órganos que controlan el uso de los bienes públicos, pero no toman decisiones, pues, digamos, a los efectos de la ciudadanía. Órganos constitucionales, como la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el ministro, el alcalde, son órganos previstos en la Constitución. Infraconstitucionales son órganos que están previstos en normas de rango inferior a la Constitución, normalmente de rango legal, aun cuando a veces también los reglamentos pueden crear ciertos órganos. Eso se discute un poco, pero bueno. En todo caso, son órganos creados por normas de rango inferior a la Constitución. Órganos centrales y periféricos. Presten atención a esto. Un órgano central, los órganos, las personas públicas suelen tener un ámbito territorial de actuación. Cuando el órgano tiene competencia para toda el ámbito, toda la jurisdicción, todo el territorio de esa persona, es un órgano central, como un ministro, que tiene funciones sobre toda la República de Venezuela, como un gobernador, que tiene funciones sobre todo el territorio del Estado, como un alcalde, que tiene funciones sobre todo el territorio del municipio, como el ingeniero municipal, que cumple funciones para todo el municipio. Bueno, exacto, otros ejemplos. Los periféricos, en cambio, son aquellos órganos que se crean para atender necesidades específicas de zonas especiales dentro de la jurisdicción territorial de la persona. Entonces, una dirección dirección de educación del Ministerio de Educación, no me acuerdo cómo que la llaman, área educativa, no me acuerdo muy bien, pero hay unas unidades del Ministerio de Educación que cumplen funciones en el estado Miranda, o en el estado Zulia, o en el estado Sucre, etc. Bueno, esos son órganos periféricos, porque no tienen funciones, no tienen competencia sobre todo la extensión territorial de la persona jurídica, sino sobre una parte de esa extensión territorial. Y por eso se le llama periféricos. No actúan en el centro, sino en la periferia. Órganos permanentes y temporales. Gran parte de los órganos son permanentes, son creados por una ley o por la Constitución para que funcionen siempre. El Ministerio, la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas, el Rectorado, etc. Pero hay unos órganos temporales, o sea, que funcionan durante un tiempo determinado. Como, por ejemplo, las mesas de votación. Funcionan solamente en el momento en que hay un evento electoral. De resto, no hay mesa electoral. Una comisión ad hoc para estudiar el tema de la evaluación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Se nombra la comisión para que cumpla ese cometido. Una vez que presente su informe, cesa en sus funciones. Un jurado examinador, se nombra jurado para que evalúe a los alumnos de la sección G de Derecho Administrativo 1, y una vez que cumple su cometido, ese jurado desaparece. Esos órganos permanentes y temporales. Todo esto tiene su importancia para algunas cosas posteriores. Por último, vamos a hablar de la potestad organizativa. Si tienen preguntas con respecto a lo anterior, me lo pueden decir ahorita, por favor. Mira, y se nos fue Astrid, ya le habrá pasado. Bueno, ya vendrá. De todas maneras, ya les he dicho antes, estas clases están siendo grabadas.
y posteriormente las colgaremos. Yo les he ido mandando los enlaces sobre, que los remiten a las clases que ya están colocadas en la página correspondiente en YouTube. La potestad organizativa. La potestad organizativa, hemos estado hablando de la potestad organizativa sin nombrarla. ¿Qué es la potestad? La potestad es un poder que tiene alguna autoridad. La potestad sancionatoria, aquel poder que le permite a un funcionario, a alguna autoridad, sancionar a alguien. La potestad expropiatoria, el poder que le da el ordenamiento jurídico a alguien de expropiar ciertos inmuebles. La potestad reglamentaria también la vimos. El poder que tiene algún órgano administrativo de dictar normas de obligatorio cumplimiento, normas generales, reglamentos. Esa potestad. Bueno, la potestad organizativa es el poder que tiene una autoridad para determinar la existencia de órganos y de entes. Órganos y entes, aquellos de lo que hablaba el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, esas dos figuras subjetivas, personas o entes. Después ya veremos con mayor detenimiento el asunto de los entes, que es un ente, es una persona jurídica en principio. Y los órganos, bueno, quien puede crear entes, asignarles competencias, darles su característica, y lo mismo hacerlo con los órganos, ese es porque tiene potestad organizativa. No cualquiera puede organizar una determinada entidad administrativa o una persona pública. Por ejemplo, el Consejo de Facultad no tiene potestad organizativa. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas está organizada conforme lo que diga el Consejo Universitario, no la facultad. La facultad no tiene potestad organizativa. La potestad organizativa de la universidad la tiene el Consejo Universitario. Entonces hay que buscar en cada ley, en la Constitución, quién tiene potestad organizativa, el poder de crear entes y de organizarlos. Y organizarlos es decir cuál es su competencia, con qué recursos cuenta, quiénes son sus titulares. Eso es, ya lo vamos a ver un poquito más. Justamente, alcance de la potestad organizativa. Lo pueden ver en el artículo 15 del que venimos hablando. Comienza. Los órganos y entes de la administración pública se crean, modifican y suprimen por los titulares de la potestad organizativa. Ahí está implícita el concepto de potestad organizativa. ¿Qué es la potestad organizativa? El poder de crear, modificar o suprimir entes y órganos de la administración pública. Esa es la potestad organizativa. Yo les digo, les pongo allí, y de misiones. ¿Por qué? Porque en la Ley Orgánica de la Administración Pública original se decía esto que yo les estoy diciendo ahorita. Los órganos y entes de la administración son creados por los titulares son creados, modificados o extinguidos por los titulares de la potestad organizativa. Pero en la versión actual del decreto ley, ya no de la ley que es la que yo tengo aquí, sino el decreto ley que ha modificado esa ley, se habla los entes, los órganos y las misiones. O sea, los titulares de la potestad organizativa pueden crear entes, órganos y misiones. Yo considero eso muy criticable porque las unidades organizativas de la administración o son entes o son órganos. Porque o bien tienen personalidad jurídica, una unidad que tiene personalidad jurídica y es una persona entonces, o es un ente, o no tienen personalidad jurídica, entonces son un órgano de una persona jurídica. Pero no hay una tercera posibilidad. Las misiones no son una cosa distinta a los entes y a los órganos. Algunas misiones son entes y otras son personas. Es decir, unas son entes y otras son órganos, perdón. Dependiendo, ustedes vayan, busquen en las páginas web de las misiones y busquen a ver. Y esa misión tal es un instituto autónomo. Organizativamente es un instituto autónomo. Ah, entonces es un ente. Es un ente que está constituido para cumplir una misión. La misión es la tarea del ente o del órgano, pero no es el ente. La misión no es un ente. Entonces, bueno, es un equívoco que se creó allí porque la misión se quiso introducir en la reforma constitucional que propuso el presidente de la República en 2007, el entonces presidente de la República en 2007, que fue rechazada. El pueblo no quiso esa reforma constitucional
y por lo tanto las misiones no están dentro de la Constitución y no son una figura organizativa distinta a los entes y a los órganos. Pero bueno, pero en el decreto ley están las misiones. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen se ha empeñado en que aquello que no entró por la vía constitucional lo acuña por la vía de leyes constituyentes o decretos leyes o fórmulas distintas. Les voy a mandar un enlace para que la semana que viene, si quieren y si pueden, se conecten a la cátedra Moles Cauvet, donde se va a hablar de la delegación legislativa. Para la profesora Nélida Peña, que es excelente, hizo un libro muy bueno sobre eso. Y bueno, para que vean un poco entonces la distinción entre ley y delegación legislativa y el buen uso o mal uso que se ha dado de esta figura. Bueno, yo les pongo allí, eso es lo que más me interesa que entiendan, pues la potestad organizativa es ese poder que tiene la administración, órganos, autoridades administrativas o no, de organizar ciertas áreas de la administración pública. ¿Quiénes son titulares de la potestad organizativa? Lo dice el ordenamiento jurídico. Siempre tienen origen constitucional o legal, según el artículo 15. Es decir, es conforme a lo que diga la Constitución, se ejerce la potestad organizativa. De acuerdo con lo que diga la Constitución, hay algunos casos en los cuales la potestad organizativa está dada por la propia Constitución. Y a veces por la ley. Es una ley que crea un instituto autónomo y ya fija su competencia y su organización. Entonces, eso es fijado por ley y no por la Constitución. Entonces, luego yo abro como una llavecita para decir dónde está la potestad organizativa primaria. Pues la primera potestad organizativa de la administración, de los principales órganos de la República, de los estados y de los municipios. Tradicionalmente en Venezuela, la potestad organizativa primaria de los primeros, de la administración principal de la República, estaba en manos del legislativo. Era por ley como se creaban los ministerios y se les atribuía su competencia y los demás órganos principales de la administración central, de la administración nacional. De la misma manera, entonces, los gobernadores no tenían la potestad de organizar su propia gobernación, sino la ley estatal era la que le establecía la organización en el Estado. Y finalmente, en el nivel municipal, la organización del municipio atribuida al Consejo Municipal mediante ordenanza. Es decir, era una materia de reserva legal. La organización primaria de la administración nacional, estatal y municipal atribuida al legislador correspondiente, el Congreso en su momento, los consejos legislativos en los estados y los consejos municipales en el municipio. Eso cambió con la Constitución del 99. Ahora ese poder de crear ministerios en el nivel nacional, atribuirles competencias, está dado al presidente de la República. Entonces yo les señalo ahí los artículos, tanto de las atribuciones de la Asamblea Nacional como del presidente de la República, para que vean qué poder tiene cada uno. En principio, quien determina cuáles son los ministerios, cuántos son, etcétera, es el presidente mediante decreto. Pero lo debe hacer de conformidad con las reglas generales que establezca la Asamblea Nacional a través de una ley. Entonces, la Ley Orgánica de la Administración Pública establece cómo son los ministerios en general, pero no dice cuántos ministerios hay, ni cómo se llaman, ni cuál es su competencia. Lo que antes sí establecía una ley nacional. Ahora, saber cuál es el panorama de los distintos ministerios, hay que buscarlo en los decretos dictados por el presidente de la República. Entonces, la potestad organizativa central, nacional, la tiene el presidente de la República, sometida a la ley, pero la ejerce él. Eso ha sido muy criticado, algunos lo consideran bien, otros lo consideran mal, etc. Bueno, pero eso es lo que dice la Constitución. Y copiándose a la Constitución del 99, algunos estados han ido en sus respectivas constituciones distribuyendo de la misma manera la potestad organizativa. Se la quitan al Consejo Legislativo y se la atribuyen al gobernador. El gobernador es quien organiza su propia gobernación. En cambio, en el nivel municipal sigue siendo una competencia del Consejo Municipal. El Consejo Municipal, artículo 17, artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece la organización interna de ese municipio, de la administración municipal, mediante
ordenanzas. Luego vienen algunas reglas importantes con respecto al ejercicio de la potestad organizativa. Ustedes después, por eso yo les señalo ahí los artículos para que después lo lean con calma y cualquier cosa comenzamos por ahí en la próxima clase, pues, ¿no? Para que tengan tiempo de reflexionar. Yo sé que es mucha materia, mucha información nueva la que de repente les estoy dando, entonces es preferible que, que ustedes al terminar esta clase agarran su ley y se ponen y la leen con calma y cualquier duda que les surja la van anotando y en la próxima clase, el jueves, comenzamos por allí. Bueno, en primer lugar, requisitos del acto de creación. O sea, cuando se ejerce la potestad organizativa, lo primero es crear el órgano o el ente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Están en el 16, en el artículo 16 del Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública. En ese acto hay que establecer cuál es el objeto de ese órgano o de ese ente, cuál es su competencia, para eso existe el órgano y para eso existe el ente, para cumplir una función, y también hay que establecer su forma organizativa, quiénes son sus órganos, cuánto tiempo duran, quiénes pueden ser sus titulares, etc. Luego, la ubicación en la estructura de la administración pública, eso es importante. Ese órgano, ese ente tiene autonomía, lo veremos después, o no tiene autonomía, está jerarquizado. Bueno, ¿quién es su jefe y quiénes son sus subalternos? ¿Qué lugar ocupa dentro de la estructura administrativa? Muchas veces depende de su naturaleza jurídica. Bueno, al crear el órgano o al ente hay que decir qué tipo de ente es, un órgano colegiado, un órgano individual. Es si es una persona de derecho privado o de derecho público. Entonces, al crear el ente o el órgano hay que decir qué naturaleza tiene. Y lo último, importante, entonces, previsión presupuestaria. No se debe estar creando entes ni órganos por allí irresponsablemente para aumentar la burocracia y para aumentar el gasto público sin saber con cuántos recursos financieros se cuentan y dónde están. Pues entonces tiene que haber una previsión presupuestaria. Eso es responsabilidad, ejercicio de la potestad organizativa con responsabilidad presupuestaria. Por lo mismo que debe hacerse con responsabilidad, el propio decreto ley prohíbe la duplicación de competencias. No se debe crear un órgano que vaya a ejercer las competencias de otro. Eso es estar creando protectores de un Estado para cumplir las mismas funciones que el gobernador del Estado debería cumplir, va contra la prohibición de la creación de duplicación de organizaciones, de crear organizaciones paralelas. Bueno, ustedes lo podrán ver y se harán su propia opinión con respecto a eso. ¿Está prohibido? Está muy bien, está excelente eso allí en la ley. No se debe crear un órgano que vaya a cumplir unas funciones que ya están siendo cumplidas. Primero, se crea un conflicto eventual entre ellos. Y segundo, se gasta inutilmente, pues se despilfarra el dinero. Debería haber responsabilidad administrativa por el mal uso del presupuesto público para quien crea un órgano cuyas funciones ya están siendo cumplidas por otro. Prohibición de aumentar el gasto corriente. Eso también forma parte de la responsabilidad presupuestaria en el ejercicio de la potestad organizativa. No se debe aumentar, no se debe crear órganos o entes que aumenten el gasto recurrente si no se cuenta con los recursos para eso. Como el petróleo aumentó de valor en el mercado internacional, tenemos por allí. Como pagaron más impuestos, tenemos más recursos. Bueno, entonces de repente podemos crear una nueva organización para algo que hace falta, que hacía falta, pero que no teníamos con qué. Entonces, ahora sí tenemos con qué, entonces crearemos el ente o el órgano para ocuparse de esa tarea, porque tenemos la previsión presupuestaria. Por eso es que en el artículo 15 se exige que se diga cuál es la previsión presupuestaria, para saber si se está gastando algo que ya se está gastando de otra manera y se están duplicando funciones. Bueno, todo eso y está muy bonito en el decreto ley y sería bien bueno que se cumpliera en la vida real. No sé si efectivamente se cumple. Aquí estamos para saber el deber ser, lo que dice la norma. ¿Ok? Bueno, de esta manera terminamos el segundo punto de la unidad 1, de estos sujetos del
del derecho administrativo, los sujetos administrativos. Los órganos. Repito, esta es una tesis compleja, tiene varios conceptos teóricos que de repente no son de fácil comprensión. Piénsenlo, revisen bien toda esta unidad, vayan a la ley van anotando las dudas que les surgen, y en la próxima clase, el jueves, entonces comenzamos por allí. Y luego, de inmediato, iremos a ver las técnicas jurídicas de la organización administrativa, donde vamos a empezar a manejar todos estos conceptos teóricos generales, vamos a empezar a ver cómo se funcionalizan, cómo se utilizan por el titular de la potestad organizativa. Todas estas técnicas jurídicas de la organización administrativa, en definitiva, son instrumentos que están en manos del titular de la potestad organizativa para crear o modificar o extinguir entes y órganos. Y lo hace a través de estos instrumentos de los cuales vamos a hablar, a través de esas técnicas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe, muchísimas gracias. Igual voy a buscar por el libro de Lares Martínez, que usted comentó que ahí Sí. se consigue también un poquito más de desarrollo. Entonces Sí. voy a ver si puedo conseguirlo por internet o a ver si en la Biblioteca Nacional estará y si está abierto. A ver si lo busco y trato de consultar. a ver si trato de completar un poquito más. Okay. Sí, exacto, para tratar de entender mejor los conceptos. Ok, ¿cómo no? Dele, pues, me parece muy bien, Andrea. Nos vemos el jueves. Dale, pues muchísimas gracias, profe, por la clase. Si Dios quiere, hasta luego, nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, cuídese. Igualmente.